Cuando cumplo mis 17 años, quedo embarazada, no conseguía trabajo por ningún lado, ya con mis 18 años y una bebé de un par de meses, yo quería salir adelante. Aparte sabía que tenía que salir adelante, o sea, ahora ya no era yo sola, era mi hija. Veía que cada puerta se me cerraba, todo era un no, 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 así que decidí intentarlo con el inglés. Ni siquiera fue algo que planeé, llegó solo, como si Dios me hubiera tenido un poco de piedad y hubiera dicho, ok, te tiro una, a ver si la agarrás. Entonces me sumergí en mi primer reto y así empecé, llena de miedo. Llegaron 2 alumnos, fui teniendo otros alumnos y así empecé a moverme, a conseguir uno, después otro, después me empezaban a contactar ellos a mí. Iba teniendo más confianza en mí misma para decir, puedo dar el siguiente paso. Empecé a hacer publicidad. De repente tenía alumnos de diferentes países. Entonces empecé a cobrar en dólares, empecé a ver la diferencia. Esa fue mi mejor época y después de ahí vino la caída. Creí que con ese préstamo iba a poder mejorar mi situación. ¿Y qué pasa? Cuando estuvo depositada en que yo veía esas cifras en mi teléfono, dije, ¿qué hago? ¿Lo invierto en inglés o hago otra cosa? Y como muy pendeja, hice otra cosa. No cumplí con lo que iba a hacer. Pateé entonces toda la idea del inglés y empecé a comprar un montón de cosas para las viandas. Me enfoqué en todo lo material y me olvidé de lo más importante, las ventas. No tenía ni un cliente y yo ya estaba haciendo todos esos gastos y cuando quise acordar, ya no me quedaba casi nada de la plata que había pedido del préstamo. Me empecé a frustrar muchísimo. Me daba mucha ansiedad porque yo decía, ¿cómo saco esto adelante? Esa vergüenza y ese conflicto que uno tiene en la cabeza de, uy, no, si le mando mensaje a este influencer seguro ni me contesta. Y uno no lo hace por miedo, porque piensas que no va a funcionar. Veo que tiene mucho alcance y digo, ok, vamos a mandarle. Y ahí es cuando conozco a Fede Acosta, que es un influencer, le mando mensaje, lo conozco, le ponemos un punto de encuentro, le doy las viandas, charlamos, le caigo tan bien que seguimos en contacto y un día me invitan a un stream donde él participaba y ahí lo conozco a Gonza, que hoy en día es mi productor. Yo consumía mucho contenido de emprendimientos, de motivacionales. Veías cómo en las redes sociales, uy, mira qué mansión tiene, uy, mira qué auto tiene, uy, mira cuántas cosas hace, mira cómo el cuerpo que tiene. Yo decía, ¿cómo algún día yo voy a lograr llegar ahí? Dejé de ver Instagram porque la verdad que me estaba arruinando. Porque claro, te empezás a comparar. Y si ya estabas deprimido, deprimida antes, ahora vas a estar peor. Basta de consumir esa basura porque te está haciendo mal. Hace rato que ya la vida o Dios me venía insistiendo esto de comenzar un podcast. Ya sea personas que por ahí me decían, sos muy buena explicando, y un montón de mensajes ahí como subliminales que me iban llegando de diferentes personas sin yo pedirlo, sin yo preguntar, simplemente me llegaban y la idea la tenía en la cabeza y yo decía, tengo que aportar, tengo una buena historia, tengo conocimientos que tal vez así sea una sola persona le pueda llegar y servir. Para mí ya es un montón y sobre todo lo que quiero es ayudar y con mis entrevistados siempre enfocarme en ese detrás de escena, en la parte real que nadie te lo cuenta en las redes sociales. Por eso surgió Antes del Aplauso, porque al verme sumergida en esa depresión de sentirme tan mal, entrar a Instagram y ver un montón de vidas artificiales, yo dije, la gente necesita algo más real. Necesitan entender el detrás de escena. ¿Cuánto tuvo que pasar esa persona para hoy en día estar acá? Hola, ¿cómo están todos? Este es Antes del Aplauso. No olviden suscribirse, por favor, que me ayudan muchísimo y me motivan a seguir creciendo cada vez y cada día más. Hoy, en este día, no van a ver una entrevista, sino que van a conocer un poquito más de mi historia. Quién soy, cómo arranqué, qué proyectos tuve, cómo fracasé, cómo me endeudé y cómo llegué al día de hoy a estar acá. Así que vamos porque esta es la primera parte. Tenemos muchísimo para contar, espero que les guste, espero que se sientan identificados y que les ayude de alguna u otra forma. Espero que el mensaje los ayude y los motive a no rendirse, siempre seguir, siempre saber que se puede mejorar un poquito más y que no es el fin del mundo tener un tropiezo.
hay que levantarse y hay que seguir. Eso es decisión tuya. Vos decidís cuándo querés retomar y volver a reconstruir tu proyecto, tu vida o tus sueños. Así que comencemos. Bien, en el día de hoy quisiera contarles cómo fue mi historia con mi academia de inglés, porque yo realmente comencé con eso. Yo estudié inglés durante mucho tiempo, estuve 5 años, a la par que hacía el secundario, tuve la oportunidad de que mis papás, al ver mis ganas sobre ese idioma, ese gusto que siempre tuve y esa curiosidad por el inglés, aceptaron que fuera a un instituto y estudié ahí por 5 años en la cultural inglesa. ¿Qué pasa? Cuando cumplo mis 17 años, quedo embarazada y ese año recuerdo que no lo aprobé el inglés porque me pasaron un montón de problemas que ya lo dejo para otro video, no me quiero dispersar. Ese año lo rendí al inglés, pero lo rendí mal. Así que recién el próximo año pude rendir 5º año y aprobarlo. Después de ahí no conseguía trabajo por ningún lado, ya con mis 18 años y una bebé de un par de meses. A cada entrevista que iba llegaba la pregunta del millón: ¿tenés hijos? Del otro lado siempre esperaban un no, porque como yo tenía 18 años, era como medio raro, vamos a decir, que mi respuesta fuera sí. Entonces, cuando era sí, su cara cambiaba completamente y nunca me llamaban. Fui a diferentes entrevistas y no quedaba. Intenté entrar en la policía aeroportuaria, tampoco quedé. Fue una etapa bastante difícil porque la verdad que yo quería salir adelante. Aparte sabía que tenía que salir adelante. O sea, ahora ya no era yo sola, era mi hija. Y como mamá soltera y mamá adolescente es bastante difícil poder sentirte bien con vos misma. No sé si todas las mujeres se sentirán igual. Hablo en específico mamás adolescentes. Y es muy difícil. Entonces, tratar de reconstruir mi vida y salir adelante, veía que cada puerta se me cerraba. Todo era un no, no, no. Me da una depresión porque me sentía muy inútil, me sentía muy mal, la verdad. Por suerte vivía con mi mamá, no tenía que pagar alquiler, nada, pero no era capaz ni siquiera comprarle un pañal a mi hija, imagínense. No tenía nada. Así que decidí intentarlo con el inglés. Ni siquiera fue algo que planeé. Llegó solo. Como si Dios me hubiera tenido un poco de piedad y hubiera dicho: ok, te tiro una, a ver si la agarrás. Y llegaron 2 alumnos, Mía y Tobías, que no los voy a olvidar nunca. Y ellos eran de Lanús, yo de Seiza. No podían venir hasta Seiza para que yo les dé clases presenciales. Entonces me sumergí en mi primer reto. Tener que aprender a manejar Google Meet. Cómo compartir pantalla, qué libros buscar, pensar cómo se los iba a enseñar. Y así empecé, llena de miedo y súper incómoda porque la computadora que tenía no andaba muy bien. La cámara tampoco era muy buena. Muchas veces le he dado clases a ellos con los gritos de mi hija atrás llorando y mi mamá tratando de calmarla y yo encerrándome en la pieza para tratar de mantener la armonía, poder salir adelante. Y bueno, y así fui escalando. Empecé a tener mis primeras moneditas, vamos a decir. Bueno, empecé a tratar de buscar la forma de conseguir mis primeros ingresos para por lo menos comprarle leche a mi hija. Yo me sentía súper culpable porque veía cómo mis hermanos y mi mamá se estaban haciendo cargo de algo que yo sentía que era mi responsabilidad. Sé y entiendo que era chica y que, bueno, las posibilidades no se me estaban dando muy bien del todo. Entonces, bueno, trataba de como aceptarlo, pero nunca me resigné a decir, bueno, listo, que me mantengan ellos a mí y a mi hija. Eso no va conmigo, no va con mi esencia, no. Así que de a poquito me iba sintiendo cada vez más orgullosa de mí. Me fui animando a tirar volantes en el barrio, ahí en mi casa. De a poco fui teniendo otros alumnos. Como estábamos viviendo en un departamento muy chiquito en ese momento, yo no podía recibir alumnos en el departamento porque vivíamos yo, mi hermano, mi mamá, mi hija, en un departamento chiquitito de una sola habitación. Entonces tenía que ir yo a la casa de mis alumnos. Y así empecé a moverme, a conseguir uno, después otro, después ya el boca en boca se iba dispersando y ya después me empezaban a contactar ellos a mí. Iba teniendo más confianza en mí misma para decir, ok, puedo dar el siguiente paso y empezar a hacer publicidad por internet. Para eso tuve que hacer una página en Facebook, después un Instagram,
Pero yo tengo el problema de que no tengo la constancia en redes sociales. Entonces era como que publicaba una cosita un mes, después la otra semana y después ya no publicaba más nada por 3 meses. Y claro, ¿cómo iba a crecer de esa forma? Intenté pagar, ya mucho más adelante, intenté pagar community manager para que me manejaran las redes sociales. No funcionó porque era una de mis propias alumnas. Habíamos hecho un intercambio. Ella me hacía eso, entonces yo a cambio le daba las clases de inglés. Pero no tuvimos buena coordinación y creo que duramos 2 meses. Y listo. Y volví a no subir nada. Después seguí así sola, hasta que por ahí la vida me cruzó con una chica que se llama Yamila, que hasta el día de hoy está conmigo. Y la verdad que con ella conecté genial y de una forma increíble. Mucha coordinación, que es lo que más me gusta, y un orden. Y compromiso, sobre todo. Soy alguien que soy autoexigente un poco conmigo, odio llegar tarde, odio cancelar, odio todas esas cosas. Así que yo notaba que con ella podía también tener esa confianza y esa constancia. Sabía que también ya era otra responsabilidad para mí y otro compromiso. Así que si ustedes están comenzando con algún emprendimiento o ya lo tienen de hace rato, pero también tienen este problema con el tema de la constancia, piensen, consideren, si está en sus posibilidades, tener un community manager que les haga todo esto. Y busquen, yo buscando, y me llevó creo que un año entero encontrarla. No fue fácil y aparte lo más lindo es que la encontré sin buscarla, porque un día su papá fue a reparar mi heladera y me comentó que su hija ya estaba por egresarse de, no sé qué carrera es la que hacen, si es la de marketing o cuál. Entonces me dijo que hacía todo esto de las redes. Yo le dije, bueno, pásame su número. Y quedó ahí. Él me lo pasó, pero yo no le mandé mensaje. Se lo mandé tal vez unos meses después, cuando yo sí tenía un capital guardado y decía, bueno, no quiero hablarle por hablar y sin tener la plata. Prefiero aguantar, tener el dinero y llamarla ahí. Y coordinamos muy bien. O sea, los números me súper cerraron, me servía, estaba dentro de mi posibilidad y empezamos. Y hasta el día de hoy la tengo, creo que ya vamos como 2 años juntas trabajando. Ahora con este proyecto también me está ayudando. Te amo. Así que nada, busquen porque seguramente van a encontrar a alguien y les va a facilitar muchísimo la vida. No se olviden de eso, que es un detalle no menor. Ahora, siguiendo con qué fue pasando después. Quise hacer una plataforma que desde el principio siempre lo soñé. Yo siempre imaginaba algo como un Open English versión Ruby. Y siempre como que quise apuntar ahí, pero no es tan fácil. Armar una plataforma tiene su costo, la organización, crear los videos para después subirlos a la plataforma o grabar audios que la gente lo puede escuchar, hacer ejercicios. Lo hice con un alumno porque, no sé, la vida siempre fue un poco cómplice conmigo, se ve, pero parecía a propósito. Logro tener un alumno que era desarrollador web. Entonces yo le dije, ¿qué te parece? Lo mismo que hice con mi otra alumna, le dije a él, ¿qué te parece si vos me haces la plataforma? Yo te doy las clases a cambio y aparte también le tenía que dar plata arriba porque es caro, como les digo, es caro hacer una plataforma y no alcanzaba solo con darle clases de inglés. Tenía que poner un extra de dinero. Él aceptó, le pareció perfecto, me hizo la plataforma y nunca funcionó. O sea, la plataforma andaba, todo, su trabajo estaba perfecto. El tema es que yo no supe después cómo administrarlo, cómo hacer que llegara gente a esa plataforma, cómo empezar a difundirla, hacerle publicidad, administrar, automatizar sobre todo. Estaba como completamente perdida. O sea, me volví loca porque no sabía cómo descifrar eso y agarré y dije, ok, listo. Tiré la toalla, me rendí. Dejé que esa plataforma muriera ahí, le dejé de pagar el mantenimiento, obviamente que lo hablé con mi alumno, igual eso yo no se lo pagaba a mi alumno, era a la misma plataforma porque no sé qué cosa rara hay ahí, yo la verdad que desarrollo web no entiendo nada. Quise intentar descifrar, aprender, porque si algo no me falta a mí son ganas de aprender. Intenté hacer cursos, ver videos y no, la verdad que el código no es para mí. Entonces
Dije, no, es un pago mensual que tengo que hacer todos los meses para mantener esa plataforma. No tengo ni un alumno que la esté usando ni que me esté dando rendimiento. Y aparte el inglés era mi única fuente de ingresos. Yo no tenía un trabajo fijo aparte como para poder sostener. Entonces, no. Yo dije, es demasiado, chau. Lo dejaré para más adelante y sigo con mi vida. Bueno, seguí haciendo publicidad. En eso sí, pude profesionalizarme, ver cursos, ver videos, entender cómo funcionaba. Hoy en día es Meta, pero en ese momento era Ads. Y entonces empecé a hacer publicidad. De repente tenía alumnos de diferentes países. Creo que fue la mejor época con mi inglés, porque logré hacer una muy buena publicidad, muy buenas campañas con videos y con imágenes. Después, empecé a conseguir alumnos de Colombia, de España, tenía alumnos de Uruguay. Mis primeros alumnos fueron de Uruguay. Después conseguí una alumna de Chile. Entonces empecé a cobrar en dólares, empecé a ver la diferencia, empecé a ganar, se los digo en dólares para que se entienda, porque si lo digo en pesos argentinos, de acá a mañana ya no es lo mismo. Supónganse que ganaba en ese momento, no sé, $1.500 de forma mensual. O sea, yo estaba en la gloria. Era un montón para mí, estaba súper contenta. Pude reorganizarme un montón con mi hija, con la administración de la casa. Empecé a ser yo la responsable, como siempre quise, de poderle comprar la ropa, los pañales, la leche, todo lo que ella necesitara. Ella era completamente responsabilidad mía y lo podía sostener yo, entonces me sentía súper contenta y súper aliviada de que ya mi familia no tenía que estar ahí atrás pagando todo lo que yo no podía. Así que esa fue mi mejor época y después de ahí vino la caída. ¿Qué pasó? Resulta que dejé de hacer publicidad, me confié, todo lo que me entraba me comencé a administrar súper mal, como entraba todo lo gastaba, ya sea comprando cosas, pagando cuentas, la mercadería, los gastos mensuales fijos, y dejé de hacer campañas. ¿Y qué pasa? Con inglés hay algo que creo que a todos los profesores nos pasa, que diciembre, enero y febrero son los peores meses. Baja un montón el grado de alumnos o de demanda, como quieran decirle. ¿Por qué? Porque si tenés alumnos chicos, todos salen de vacaciones en Argentina. Te quedan muy pocos y los pocos que te quedan no te alcanzan para subsistir, sino para cubrir solamente los gastos básicos y llegar, no sé, arrastrándote a fin de mes. Que al pasarme eso, ¿cómo iba a seguir haciendo publicidad? Era o como durante el mes o hago publicidad. Bueno, prefiero comer. Entonces se me fue. Después llegaba marzo y en marzo recién lograba estabilizarme un poco porque empezaban a llegar solo los alumnos. O los alumnos del año anterior volvían porque eran chicos. Entonces los padres me volvían a contactar y renovábamos por todo un año entero de nuevo. Ahí reapuntaba, volví a hacer publicidad, pero ¿qué pasa? Como el mundo de la publicidad es algo que cambia completamente, siempre hay actualizaciones, siempre hay nuevas cosas que hay para innovar y yo no me especializaba mucho. Claro, mis campañas dejaron de funcionar. De repente lo que gastaba antes y tenía un montón de rendimiento, ahora también lo invertía, pero ya no tenía el mismo rendimiento, no llegaba a la misma cantidad de gente. Y la gente que por ahí me preguntaba después no terminaba comprando. Entonces ahí me obsesioné con aprender a vender. Amo el mundo de las ventas, así que si tienes un emprendimiento, otro requisito importantísimo es que aprendas a vender. Me compré libros, miré videos en YouTube, escuché podcasts. Tenés que empaparte. Si no querés pagarte un curso, bueno, comprate un libro. Hay muchos libros que están buenos. Eso no sabes cómo va a ser la diferencia. Cuando entiendas cómo funciona la mente, yo hace poco escuché que la gente ama comprar, pero odia que le vendan. Así que vos tenés que encontrar la forma de vender sin vender. O sea, ¿cómo se logra eso? Siempre activando las emociones, siempre logrando despertar emociones fuertes a esa persona y mostrándole cuál va a ser el beneficio. Porque el precio está en todos los libros. Te van a decir siempre que el precio es lo de menos. Lo que siempre te tenés que enfocar es en el valor. Activar, no sé si alguna vez escucharon las triples D, el dolor,
Creo que era dolor, deseo y no recuerdo cuál era la tercera. Pero siempre uno tiene que apuntar ahí, activar eso. Ya sea en la publicidad que hagas, si es un video, ya sea en la imagen que hagas para promocionar ese curso, ese servicio o ese producto. Yami, ayúdame, ponela acá la tercera que me olvidé. Así que te sugiero que si estás en el mismo camino, no importa cuál sea el rubro, también te enfoques en aprender a vender. Porque en conseguir un closer, pagarle y que realmente te vendas tus cursos, tus servicios o tus productos, yo lo intenté una sola vez y no me funcionó. Quise intentarlo una segunda y menos. Creo que no hay nadie mejor que pueda vender tu servicio o tu producto que vos mismo. Vos mismo sabés lo que vale y lo bueno que es eso que ofreces. Así que mi gran consejo, aprende a vender. Amigate con las ventas, porque si estás vendiendo algo que vale la pena, no tenés que por qué sentir culpa o vergüenza de querer vender. Hacelo. Vas a ver cómo a poco vas a entrar en confianza y bueno, vas a tener que aprender también a manejar meta. Eso también, tercer requisito, aprender eso o pagarle a alguien que te lo haga. El tema es que mi experiencia también fue bastante negativa con ese tema. Encontrar a alguien que te haga publicidad y que funcione de verdad cuesta. Vas a tener que probar, es prueba y error. Tratar de buscar a alguien que se alinee con lo que podés pagar y también con lo que ofrece. Porque una persona que se dedica a eso te va a cobrar por el servicio de hacerte publicidad y aparte vos tenés que poner la plata que vas a invertir para esa publicidad. Hoy en día todo el mundo hace publicidad y ya la publicidad, por lo menos en Argentina, no es muy barata. Por día tal vez gastas bastante. Pero bueno, existe la posibilidad. Si no te gusta aprender de esto, no te interesa, no tenés el tiempo, probá, buscá gente que te lo haga, pero vas a necesitar a alguien que te haga publicidad. Si querés crecer y más viéndolo a largo plazo, la necesitas. Es algo que no podés escapar. Volviendo a la historia mía, al no hacer publicidad, lo que pasó es que cada vez tenía menos alumnos y más gastos. Quise seguir creciendo y volver a retomar ese sueño de la plataforma. Entonces yo decía, ¿cómo lo hago? Comencé a hacerme monotributista. Así se dice acá, por lo menos en Argentina, no sé si en todos lados es lo mismo, pero bueno, es una forma de blanquear tus ingresos. Entonces, al cumplir un año, se me dio la oportunidad de pedir un préstamo bancario. Y ahí, esa parte no sé si es la peor, pero creo que ese fue el principio del fin. Porque si ya mi relación con el dinero no era muy buena, mi administración no era muy buena, creí que con ese préstamo iba a poder mejorar mi situación. Y hice un desastre. Pedí un préstamo que hoy en día tal vez no es nada en pesos argentinos, pero en ese momento sí valía. ¿Están listos? Siéntense. Tal vez piensen que no es nada, pero para alguien de una clase media sí lo es. Y fue un préstamo de $3.000 que le pedí al banco. ¿Y qué pasa? Que cuando tuve la plata en la mano, cuando estuvo depositada que yo veía esas cifras en mi teléfono, dije, ¿qué hago? ¿Lo invierto en inglés o hago otra cosa? Y como muy pendeja, hice otra cosa. No cumplí con lo que iba a hacer. Empecé a tener como conflicto interno en mi cabeza. Ya hacía 3 años que estaba con esto del inglés y yo decía, no sé si quiero seguir con esto. Ya son 3 años, siempre lo mismo con el inglés. Dando clases, siempre es lo mismo, siempre en las vacaciones me pasa lo mismo, llega Navidad, no tengo plata, llegan las vacaciones de verano, no tengo ni siquiera un aire para no morirme de calor con mi hija, con suerte que teníamos un ventilador, nos comían los mosquitos. Entonces agarré y dije, ¿y si arranco un nuevo emprendimiento?
invierto esta plata en este emprendimiento y me olvido de la plataforma de inglés, me olvido de la publicidad, me olvido de todo, le pego una patada y hago esto que seguramente va a funcionar, que es una idea genial, que está buenísimo. ¿Qué pasa? Resulta que yo para esa altura había empezado a ir al gimnasio un montón y me sentía re fitness. Entonces agarré y empecé a pensar, ¿y si vendo comida? Viandas saludables para la gente que trabaja y no tiene tiempo para cocinarse o no tiene ganas. Almuerzo, cena, como que me cerraban todos los números y sentía que era una idea genial. Y lo es, pero con otro consejo que les doy, jamás en su vida pidan un préstamo para empezar un nuevo emprendimiento. Jamás cometan ese error, por favor, se los pido. Sigan mi consejo, vean mi ejemplo y no cometan este error, porque se van a querer morir después. ¿Qué pasa? Empezar un nuevo emprendimiento de cero, lo aprendí después, no te garantiza nada, no te asegura nada y al principio los emprendimientos no funcionan, te dan muy poca ganancia. Es como, imagínense que tienen una bola gigante que están empezando recién a empujar para que empiece a rodar. Hasta que la gente te conoce, hasta que te tienen confianza. Encima ahora yo me estaba metiendo en un área donde yo nunca había estado, que era el producto. Yo siempre había vendido servicios. Y un servicio podés dar una prueba gratuita donde yo por ahí daba una clase de inglés de prueba, entonces la persona veía cómo era, veía que no lo iba a estafar, que yo existía, que la publicidad que había visto no era trucha y me compraban, pagaban mensualmente y yo les daba las clases mensualmente. Pero ahora yo tenía un producto, ¿cómo hago para darte la prueba de un producto que es bueno? No puedo, o sea, sí o sí me tenés que pagar para que yo te dé este producto porque a mí me cuesta plata. No te puedo dar una semana gratis de viandas o una vianda gratis. No me rendían los números. Entonces, al principio, con esos $3,000, pateé entonces toda la idea del inglés y empecé a comprar un freezer, a comprar un montón de cosas para las viandas, ollas. Me enfoqué en todo lo material y me olvidé de lo más importante, las ventas. ¿Cómo iba a llegar a la gente? Un Instagram. ¿Cómo me iba a presentar? ¿Qué tipo de videos iba a hacer para llegarle a la gente? No tenía ningún Instagram, no tenía ni un cliente y yo ya estaba haciendo todos esos gastos y cuando quise acordar ya no me quedaba casi nada de la plata que había pedido del préstamo. Entonces es como que entré en una crisis terrible porque yo decía, ¿y ahora qué? Así que Yamila me ayudó a organizar bien el Instagram. Lo armamos, dijimos, ok, los colores que vamos a usar es este y este. ¿Cómo se va a llamar? Almazana, ok. ¿Qué logo va a tener? Le armamos un logo. Ahí la inteligencia artificial me ayudó un montón. Empecé a hacer campañas, me empecé a asociar con mi profesor del gimnasio para que si sus alumnos querían obtener mis viandas, tenían un descuento. Empecé a tener de a poquito un par de clientes. Después hice publicidad desde WhatsApp, que ahora está esa posibilidad, hacer publicidad desde el mismo WhatsApp. De repente tenía un montón de mensajes de personas súper interesadas. Yo estaba re contenta, tenía como 15, 20 mensajes. Intentaba hacer la venta lo mejor posible, pero cuando llegaba el momento del precio, la gente me dejaba de contestar los mensajes, o tal vez ni siquiera llegábamos al momento del precio y ya me dejaban de responder los mensajes. Entonces me empecé a frustrar muchísimo. Me daba mucha ansiedad porque yo decía, ¿cómo saco esto adelante? O sea, un emprendimiento siempre para saber si funciona o no funciona, tenés que hacer una prueba como de un año recién para decir, ok, sigo con esto porque veo que funciona o no sigo con esto porque nunca durante este año la verdad que solo me dio dolores de cabeza y no salió nada. Yo eso no lo tuve en cuenta. No tuve en cuenta nada de eso. Me lancé en un paracaídas que parecía que nunca se abría. Iba ahí en picada. Fue como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de acá? Un día se me dio la oportunidad de conocer a Maxi Leguizamo, algo así es su apellido, perdón, Maxi, que él tiene un taller de inversiones donde mi hermana fue
fue alumna y él tenía que ir a su casa para hacerle un pequeño documental. Entonces mi hermana enseguida me dijo, va a venir Maxi a mi casa, prepárate una vianda y tráesela. Y me acuerdo que ese día yo estaba con la duda, estaba bajoneada porque veía que había gastado toda esa plata en un emprendimiento completamente nuevo, que veía que no me estaba dando los resultados que yo tanto creía y quería. Estaba como, voy, no voy, le hago la vianda, no se la hago. Y bueno, me resigné y la hice. Yo dije, total, ¿qué pierdo? Agarro, le armo la vianda lo mejor posible, voy a la casa de mi hermana, llega Maxi, lo saludo, todo, hace la entrevista con mi hermana. Al final de la entrevista yo le doy la vianda. A él se puso re contento, nos sacamos una foto, después me etiquetó, me recomendó. Gracias a eso logré que un montón de gente siguiera mi red social en Instagram sobre viandas saludables. Eso me motivó muchísimo, fue como una patadita, porque para colmo me abrió posibilidades con otros influencers. Que a mí si algo no me falta es la vergüenza. Yo me tiro contra todo, no le tengo miedo a nada. No sé, lo cruzo a mi ley caminando por la calle y yo lo encaro. No tengo vergüenza. Aparte, eso es lo que también tienen que sacarse de encima un poco. Esa vergüenza y ese conflicto que uno tiene en la cabeza de, uy, no, si le mando un mensaje a este influencer, seguro ni me contesta, no me va a dar bola, mira todos los seguidores que tiene, y así. Y uno no lo hace por miedo, porque piensas que no va a funcionar. Pero realmente los animo a que se lancen. No pierdan nada. Total, si ese influencer no les contesta, no es que, oh, es el fin del mundo, qué vergüenza, ahora si me lo cruzo en la calle, oh, no. Así que si algo también te puedo tirar en este podcast es que te animes y que busques influencers, más si tenés un producto para vender, que te ayuden a publicitarlo. Yo, al publicar esto con Maxi, otros influencers me empiezan a dar me gusta. No me empiezan a seguir, pero sí le dan me gusta a la historia que yo subo con Maxi. Veo que tiene mucho alcance y digo, ok, vamos a mandarle. Y ahí es cuando conozco a Fede Acosta, que es un influencer, le mando mensaje y le digo, hola, ¿cómo estás? Te ofrezco un canje para que me ayudes a promocionar mis viandas, que esto, que aquello, bla, bla, bla. Y pueden creer que me respondió. Yo ese día me acuerdo que saltaba y entonces yo decía, sí, le voy a dar las viandas, me las va a promocionar. Y hasta se copó de tal forma que me dijo, mi pareja también es influencer, así que si querés también traer, y él también te lo promociona. Lo conozco, le ponemos un punto de encuentro, le doy las viandas, charlamos, le caigo tan bien que seguimos en contacto y un día me invitan a un stream donde él participaba y ahí lo conozco a Gonza, que hoy en día es mi productor. Y ahí pude ir unas 3 veces que me fueron invitando. Después un día también me invitaron a cenar en un bar en Palermo y de a poco me fui sumergiendo en el mundo donde se me abría la oportunidad de conocer a mucha gente interesante, sobre todo influencers. Y yo creo que fue la mejor etapa. Pero después, sacando todo eso del lado económico, yo estaba muy mal. A pesar de toda esta publicidad con influencers, con Meta, seguía teniendo este problema que este emprendimiento, obvio, era muy prematuro. Imagínense que es como tener un bebé recién nacido y ya querer que camine. O sea, y apenas tiene 2 meses, pero vos ya querés que camine y que corra. Así pasa con los emprendimientos. Siempre háganlo con conciencia de acá a un año. Siempre a largo plazo. No piensen que va a funcionar el primer mes, al segundo, ni el quinto. O sea, yo con inglés me pasó exactamente lo mismo. Yo les conté que recién como al año y medio empecé a cobrar $1,500 mensuales. Y con esto yo pretendía, fue como que no sé qué conclusión saqué en mi cabeza, todavía no lo entiendo, pero sé que me dejé llevar por la emoción, por el impulso de hacer algo nuevo y la desesperación de dejar de dar clases de inglés.
porque sí admito que estaba cansada de ya 3 años, siempre lo mismo, siempre me pasaban los mismos problemas, como ya les repetí antes. Entonces fue como esa desesperación de despegarme bruscamente del inglés y querer dedicarme a algo completamente diferente, a un mercado que yo no conocía, a una estrategia completamente distinta. Entonces tuve que empezar a pilotearla, pero llegó enero, llegó febrero, tenía pocos alumnos de inglés que con suerte me alcanzaban a cubrir los gastos básicos del mes. Viandas, tal vez vendía 3 viandas durante todo el mes entero. Y yo entré como, no sé si decirle en una depresión, porque creo que la depresión ya es como mucho más fuerte, es una palabra más pesada, pero sí que me dio un bajón tremendo. Y ahí es cuando entramos en mi otra etapa de, vamos a llamarla, el bajón. No me gusta decirle depresión, así que vamos a decirlo así. Comencé el 2025 muy abajo. Fue difícil salir, pero recién pude salir creo que en mayo. Comenzó marzo, no conseguía alumnos, no vendía muchas viandas. Ya me había también alejado de estos chicos influencers que tal vez este chico Fede, me acuerdo que en marzo me invitó para su cumpleaños. Yo me puse recontenta, pero después estaba tan bajoñada que no fui, decidí no ir. Y yo creo que me perdí también una gran oportunidad de conocer muchas personas interesantes esa noche. Y me empecé a cerrar en mí misma, me sentía muy miserable, sentía que otra vez, después de 3 años, me encontraba en la misma situación que se encontraba mi versión en sus 18. Cuando no tenía trabajo, cuando me tenían que ayudar para mantener a mi hija, cuando veía que todas las puertas se cerraban, me sentía sola, me sentía un desastre, una decepción, una mala hija, una mala madre. Todo era negativo. No le podía ver el lado bueno a nada. No tenía motivación. Me puse a ver una novela como para que se me pase el tiempo. Encima una novela turca que tiene como 300 capítulos. Sí, de esas me puse a ver para que el día se me pase y apagar mi cabeza. Y dejaba que la vida se me escape entre las manos, porque ya no tenía ingresos, una deuda gigante con el banco, me entraba plata solamente como para comer, ni siquiera como para pagar las cuotas que tenía que pagar del préstamo. Cada vez me veía más empeñada, veía que no había salida. Tuve más acercamiento con Dios en toda esa etapa, porque al no hacer nada y sentirme tan mal, no me quedó otra que abrazarme de Dios, conectar y querer solucionarlo siempre. Bueno, al principio uno siempre quiere tener el control, siempre querés solucionar todo vos. Pero un día llegué al punto donde ya no daba más, me largué a llorar, le dije, no, me rindo. No puedo. Desde enero que estoy tratando de salir adelante y ya era abril y no lograba asomar la cabeza, salir de esa profundidad del agua. Entonces me cansé y dije, me rindo, no sé qué hacer, ya está. Te tiro todo, te tiro mis deudas, te tiro mis emprendimientos, hacete cargo vos porque yo la verdad que ya no puedo más con esto. No sé cómo salir de este agujero. Y es increíble cómo Dios, la vida, el universo, pónganle el nombre que más quieran, pero para mí siempre va a ser Dios. Yo hago eso, le doy todo y en menos de una semana, un día viene mi hermano, me dice, él tiene también un proyecto, un emprendimiento donde trabaja con los autos, tiene una academia donde enseñan chapa, pintura, todo muy profesional. Cuestión. Un día él llega y me dice en mi departamento, necesito que me hagas un presupuesto y no sé, me dio ahí un poco de dinero para que yo le haga ese presupuesto. Y después que termino de hacerle el presupuesto, hay un silencio entre nosotros, me mira y me dice, decime cuánta plata debes. Cuando me dijo eso yo quedé como, ¿qué? ¿Cómo? Señor, ¿sos vos? Yo quedé como, debo mucha.
Yo no le quería decir cuánta plata debía. Simplemente me atreví a decirle que era mucha. Y con mucha vergüenza, porque otra vez me sentía, como ya les dije, muy mal conmigo misma. Me sentía súper miserable, en una palabra. Entonces le digo, debo mucha. Y me dice, bueno, ¿cuánto? Bueno, ahí le expliqué toda la situación. Y agarra y me dice, bueno, yo te ayudo a pagarlo. Y él se fue, me acuerdo. Me dijo, llama al banco, preguntá, que acá, que allá, a ver cómo salimos, cómo te ayudo. Se fue y yo rompí en llanto. Rompí en llanto y dije, Dios, sos increíble. Estuve 4 meses usando mis fuerzas humanas, que no sirven ni para ver quién viene, intentando yo salir, remar el barco sola, cuando desde el principio pude habértelo dejado todo a vos y que surge el milagro. Pero esa falta de fe por ahí que a veces flaquea o uno nunca termina del todo de estar creído, entonces hizo que yo quisiera salvarme a mí misma. Así que otro de mis consejos sería que fluyas, sueltes el control. Sobre todo eso, sueltes el control. Si te encontrás endeudado por tus proyectos, por tus emprendimientos, no llegas a fin de mes, si te encontrás hasta acá, soltá y entregáselo al universo, a la vida, a Dios, a quien vos más quieras, y trata de conectar con ese lado más espiritual, podríamos decirle, y relajar. Porque vas a ver cómo en ese momento donde si tenías todo agarrado así, soltás, es como que las oportunidades empiezan a venir solas. Porque, bueno, de ahí también muchas veces viene la famosa ley de la atracción o la manifestación, donde realmente funciona cuando soltás esa necesidad que tenés de saldar deudas o de ganar más plata o de conseguir más clientes. Cuando soltás todo ese control, toda esa carga que tenés encima, vas a ver cómo después todo empieza a fluir. Es como que todo va a su ritmo y empieza a llegar solo. No tenés por qué acelerarte o enloquecerte. El consejo que te doy, tomalo o dejalo, es eso. Deja de insistir, deja de tener todo bajo tu control, de cargar esa mochila en la espalda, de estar ahí tensionado, tensionada. Soltá, como te salga. Entregáselo todo. A Dios, a la vida, a quien vos quieras, pero entregá. Después de eso, bueno, viene una entrevista de trabajo que, ¿qué pasa? Yo consumía mucho contenido de emprendimientos, de motivacionales, y acá viene mi conflicto con eso. Al estar en un momento tan deprimida, yo veía cómo en las redes sociales, uy, mira qué mansión tiene, uy, mira qué auto tiene, uy, mira cuántas cosas hace, mira cómo el cuerpo que tiene, mira esto, mira lo otro. Y yo cada vez me sentía más mal, porque yo decía, ¿cómo algún día yo voy a lograr llegar ahí? ¿Cómo algún día yo voy a tener ese ingreso, esa casa, ese cuerpo, ese auto? Y todo como que se me iba a lo material. Me hacía muy mal. Dejé de ver Instagram porque la verdad que me estaba arruinando. Y una de las peores cosas que podés hacer cuando te encontrás en una situación tan baja es ponerte a ver Instagram. Porque no solo que perdés el tiempo, sino que también estás viendo pura fantasía. Esas son vidas súper de plástico, son re artificiales. Es una foto. ¿Vos qué sabés si realmente vive en esa mansión, si realmente ese es su auto? Tal vez lo alquiló, tal vez era de un amigo, se puso ahí, se sacó la foto y te hace creer que es su propio auto y que lo consiguió vendiendo no sé cuántos cursos y que vive en Miami, porque la típica, todos viven en Miami. Que, no sé, tiene al hombre de sus sueños, a la mujer de sus sueños. Y vos decís, mi vida es una mierda. Porque claro, te empezás a comparar. Y si ya estabas deprimido, deprimida antes, ahora vas a estar peor. Y cada vez te hundís más y más y más en la miseria. Y no vas a tener ganas ni de salir a mirar por la ventana a ver si está lloviendo, si hay sol o qué. Así me pasó a mí.
No era capaz ni siquiera mirar Instagram porque lo abría y ya, ¡pum!, foto de una mansión. ¡Ay, Dios mío! O gente que constantemente te venden sus cursos no, porque que hace esto y tengo la fórmula y tengo esto y tengo lo otro. No, basta. Basta de consumir esa basura porque te está haciendo mal. Te hace mal si te encontrás en esos momentos. Y aunque no te encuentres en esos momentos, siempre enfocarte en lo material. Comprendí, no sé si a la buena o a la mala, creería que a la mala, eh, no es por ahí. O sea, es un objetivo muy vacío. Para arrancar un proyecto a mí me pasó con las viandas. Yo pensaba en la plata que iba a ganar, en lo fácil que iba a ser y en cuánta gente podía abarcar. Y cuando ves que eso no es así, cuando ves que las cosas no llegan así y no todo siempre se da como uno quiere, no vibres por ahí, es por otro lado. Tenés que siempre pensar en cómo ayudar al prójimo. Así que, otro consejo mío, pensá siempre en eso. Cada vez que estés por emprender, cada vez que estés por salir a hacer algo, siempre, o hasta si querés crear contenido porque sí, siempre pensá en cómo podés ayudar al otro, cómo podés beneficiarlo, hacerle la vida un poquito más fácil. Y después la gente va a estar tan agradecido con vos que va a venir sola. Solos te van a preguntar si vendes algo, si haces un curso, o se van a suscribir en tu canal de YouTube, o van a escuchar tus podcasts, van a participar en tus streams si haces vivos, van a seguirte en las redes, por mero agradecimiento, porque sienten que lo que das, lo que ofreces, les sirve, les funciona y eso es lo mejor, eso es lo que más te llena. Después, el resto va a venir solo. No te enfoques primero en querer plata, plata, plata. Porque cuando en el primer mes, en el segundo, veas que no ganas la plata que pensabas que ibas a ganar, vas a tirar todo. O te vas a deprimir como me pasó a mí. Porque vas a decir, no, soy un fracasado, soy una fracasada, ¿qué hice? Esto no funciona, vas a entrar en crisis. Ni hablar cuando muchas veces yo caí en ese pensamiento por consumir tanto contenido de esa clase, de pensar que las universidades son una cagada, que es una pérdida de tiempo estudiar en una universidad. Realmente yo pensaba eso y me creí el cuento ese, cuando yo en realidad siempre en el fondo sueño con poder estudiar en la facultad psicología porque me encanta, me apasiona mucho la cabeza, el cerebro, las emociones, el comportamiento humano, la filosofía, me encanta, es algo que me vuelve loca, siempre estoy viendo videos de eso, me estoy rodeando de eso y estoy aprendiendo de forma autodidacta porque hoy en día, o sea, no tengo todavía la posibilidad, el tiempo ni la plata para poderme pagar la facultad y empezar a estudiar. Porque mi hija todavía es muy chica, la facultad que quiero ir no me queda nada cerca y bueno, no se puede. Pero, ¿qué me queda? Amargarme, tirarme a dormir, llorar todo el día, enojarme con la vida por no poder ir a la facultad o decir, bueno, hoy mi realidad es esta y si quiero aprender psicología, puedo hacerlo de esta forma, por el momento. Cuando ya pasen un par de años, va a ser diferente y posiblemente sí pueda anotarme en la facultad que yo quiera, cursar todas las materias que yo quiera, estudiar a mi ritmo, con más paz mental y más tranquilidad. Y si lo hiciera ahora, sería todas las patadas y todo súper mal, pero las universidades no son una cagada. Estudiar no es perder el tiempo. Ver contenido de esa gente sí es perder el tiempo porque idealizás esas vidas, pensás que son reales y empezás a sentirte en miseria porque te comparás, caes en la comparación. Volviendo al tema, me llega la oportunidad de conseguir un trabajo, voy a las entrevistas con la cero de las confianzas, porque yo ya en otros años anteriores me habían llamado de ese trabajo, de ese mismo lugar, y no pasé las entrevistas, solamente me llamaron a una y nunca más. Entonces ahora que me volvían a llamar, yo iba con la cero de las esperanzas, yo decía seguramente va a pasarme lo mismo, hasta consideré no ir. Y mi hermana me agarró y me dijo, anda, anda. Así que yo agarré y dije, está bien. Me acuerdo que ese día mientras iba en el colectivo me puse a leer la Biblia y no va que encuentro justo un pasaje donde hablaba de Moisés y en una parte
Cuando Dios se le aparece por primera vez a Moisés, que se prende fuego el árbol y Moisés escucha la voz de Dios y tienen una conversación, o Dios se le presenta y pueden charlar, Moisés le dice, pero ¿cómo querés que vuelva a mi pueblo? ¿Cómo querés que me van a aceptar? O algo así, o cómo me van a creer. Entonces Dios en un momento la agarra y le dice, confía porque soy yo el que te está mandando. Algo así, no lo recuerdo muy bien, perdona a las personas que se saben la Biblia así. Yo no la recuerdo bien a las palabras exactas, pero fue algo así la conversación que tuvieron. Y a mí me llegó mucho al corazón porque yo decía, ¡fua! Vos me estás mandando. Entonces tengo que tener la tranquilidad porque si sos vos el que me está mandando esta entrevista, me tengo que quedar tranquila. Como Dios se lo dijo a Moisés, tranquilo, soy yo el que te está mandando, así que anda, va a salir todo bien. Y fui a la entrevista, tuve una, la pasé, me llamaron a la segunda, la pasé, me llamaron a la tercera y pasé, quedé. Llevó un proceso, un par de meses, no fue todo rápido, pero yo no lo podía creer. Estaba como, wow, otra vez Dios sorprendiéndome. Eso me sirvió muchísimo para lograr la estabilidad que tengo hoy, porque al haberle pegado una patada al inglés, al querer haber emprendido en las viandas y que no funcione, no poderlo sostener mensualmente, porque eso es una inversión constante que tenés que hacer en verduras, en mercadería, en publicidad, en conseguir constantemente clientes nuevos. No es como el inglés, que en el inglés mis alumnos me pagaban este mes y me pagaban, tal vez estaban todo el año conmigo, todos los meses renovaban y era un ingreso fijo y seguro. Con las viandas no, tal vez te pagaban un mes, ya el otro mes no te pagaban, tenías que conseguir clientes nuevos, por ahí conseguías otro que te pagaba solo por una semana y tal vez la semana que viene tampoco te renovaba porque ya no tenía plata, porque se la había gastado o porque tal vez la vianda no le gustó, no sé. Entonces, claro, me arriesgué por algo que era completamente desconocido, pensando, idealizando cosas que no llegaban, resultados que no veía. Y hoy en día logré conseguir este trabajo fijo que me está ayudando a restablecerme y sentía que sigo sintiendo que en el inglés lo tengo ahí. Es un proyecto, es como un hijito que tuve y no lo quiero dejar morir. Sé que en algún momento lo voy a retomar, le voy a dar esa vida que yo quería, esa plataforma que tanto siempre soñé y nunca lo hice, y si lo hice no funcionó, pero es todo parte del proceso, es parte de aprender. Lo de las viandas también quedó ahí en súper stand-by, creo que ese fue el fracaso más grande que tuve, pero me dejaron un montón de enseñanzas que hoy en día se las estoy compartiendo a ustedes. Esto de no endeudarse, no pedir préstamos para ingresar con un nuevo emprendimiento, no pensar que van a tener resultados enseguida. Todo eso la verdad que lo aprendí gracias a haber cometido semejante error y haberme dejado llevar por las emociones. Lo que pueden hacer es comenzar con un emprendimiento con mucha paciencia, amor y sobre todo enfocarse en el servicio que van a ofrecer y en lo que van a darle a la gente. Después el resto va a venir solo. También si pueden enfocarse un poco más en todo lo que es mental, el control de la mente creo que es una de las cosas que más les va a jugar a favor. Poder controlar sus emociones, sus pensamientos sobre todo, y su charla interna. Yo con esto de la psicología que me encanta y siempre estoy mirando videos, me he cansado de escuchar cómo nosotros somos nuestros propios enemigos y cómo nos autoboicoteamos constantemente nosotros mismos, pensando y creyendo un montón de cosas que no son así. Tal vez alguien te dijo que sos re mal administrando la plata y te lo creíste, le compraste el cuento y inconscientemente estás actuando de esa forma. Ya es un tema que vamos a hablar más adelante. Hoy en día, hace rato que ya la vida o Dios, como siempre les digo,
me venía insistiendo y poniendo una y otra vez en la cara esto de comenzar un podcast. Ya sea personas que por ahí me decían, sos muy buena explicando, alumnos que tal vez me decían, qué linda voz tenés, estaría genial que hagas algún video o te dediques a eso, qué bien que explicás. Y un montón de mensajes ahí como subliminales que me iban llegando de diferentes personas sin yo pedirlo, sin yo preguntar, simplemente me llegaban. Y la idea la tenía en la cabeza y siempre me gustó hacer un podcast y siempre lo tuve ahí pendiente y yo decía, tengo que aportar, tengo una buena historia, tengo conocimientos que tal vez así sea una sola persona le pueda llegar y servir. Para mí ya es un montón. Sé que es un camino largo, que recién estoy empezando, apenas es mi primer mes haciendo todo este tipo de contenidos, haciendo las entrevistas que también las van a ir viendo poco a poco. Entonces dije, bueno, lo tomo con calma y sobre todo con compromiso y constancia. Sé que esto no va a ser de un día para el otro. Mi contenido de a poco va a ir surgiendo y subiendo de nivel, llegando a cada vez más personas y sobre todo lo que quiero es ayudar, dar todas mis experiencias, mis consejos, lo poco y lo mucho que sé y con mis entrevistados siempre enfocarme en ese detrás de escena, en la parte real que nadie te lo cuenta en las redes sociales. Por eso surgió antes del aplauso, porque al verme sumergida en esa depresión de sentirme tan mal, entrar a Instagram y ver un montón de vidas artificiales, mentiras por todos lados, sentirme culpable, que te hacen sentir re mal los mensajes que a veces la gente da, esos consejos que te tiran de que si tenés un trabajo fijo, sos, no sé, no perteneces al 1%, sos pobre porque querés, siempre es tu culpa y te hacen sentir muy mal. Yo dije, la gente necesita algo más real. Necesitan entender el detrás de escena. ¿Cuánto tuvo que pasar esa persona para hoy en día estar acá? Por eso hoy yo decidí contarles un poco de mi historia, de cómo fue que yo hoy me ven acá grabando en este lugar. Porque muchos siempre desean el resultado, ven siempre wow, mira cuántos seguidores tiene, wow, mira todas las entrevistas que da, mira la gira que tienden, que yo admiro mucho a los que son oradores que siempre están como Andrés, que ya seguramente si no viste la entrevista que tuve con él, mírala, está muy interesante. Ahí él nos cuenta la historia y cuántos años le costó llegar al punto donde hoy está, todas las cosas que tuvo que pasar, toda su historia, las veces que tuvo miedo, que se sintió solo. Y todos pasamos por eso, pero nadie lo publica en las redes sociales. Nadie te dice, mira, todos los años que tuve que pasar, cómo arranqué, lo mucho que me costó, la perseverancia, la constancia, todo eso que nadie te muestra. Entonces todos quieren ya las cosas. Estamos en un momento donde todos quieren resultados ya, enseguida te frustras, enseguida querés tirar la toalla, porque ya si en el primer video no tuviste 1 millón de reproducciones, no te hiciste viral, ya ahí te bajoñás. Entonces, seamos un poco más realistas con nosotros mismos, veamos siempre más a largo plazo cualquier proyecto que quieras empezar, siempre míralo de acá a un año, proyectate, porque no serías honesto con vos mismo, con vos misma, si decís, bueno, ya de acá al mes que viene tengo que lograr 100.000 seguidores o 100.000 suscriptores o tanto. Trata de evitar ponerte metas tan elevadas. Comenzá siempre desde lo más chiquito hasta, bueno, de a poco ser coherente y ver cómo escalás. Profesionalizate. Mira muchos videos cómo podés mejorar día a día. No queda otra. El camino del emprendedor lo amo, fui emprendedora, o sea, desde que terminé el secundario que fui emprendedora, no conozco otra cosa que no sea eso. Recién ahora tengo un trabajo fijo y trabajo 8 horas como la gran mayoría. Sé lo que es también, ahora estoy conociendo lo que es tener un jefe, tener encargados, tener compañeros, la convivencia, el trato. Eh, Cumplir con los horarios y lo difícil que es. Entonces, consumir contenido donde te digan que por trabajar nunca vas a lograr tus sueños,
sos, no sé, lo que sea que te quieran hacer creer que sos por simplemente trabajar. Y tal vez no te queda otra. Tenés una familia que alimentar, tenés estudios por pagar, necesitas comprarte ese auto, esa moto, tenés que pagar un alquiler, tenés que llegar a fin de mes. Entonces, no te sientas una basura o que nunca vas a lograr tus sueños por simplemente tener un trabajo. Porque yo mucho tiempo sentía que si yo aceptaba y me resignaba a trabajar para alguien más, iba a ser parte del 90% de las personas o el 99% y yo quería ser del 1%. Entonces caes en esa mentira, en esa trampa, te sentís re mal y empezás también yo mucho tiempo, cuando era emprendedora, veía a los que trabajaban como, ay, pobres infelices. Están trabajando para alguien más, no van a salir nunca de ahí, están en su zona de confort. Y caía como en toda esa mentalidad que hoy en día lo veo y digo, ay, qué asco. ¿Cómo podía pensar así de las personas que realmente lo necesitan? Necesitan de un trabajo porque por ahí no tienen las habilidades, no tienen el conocimiento para hacer un emprendimiento, o la oportunidad de decir, ok, renuncio a este trabajo, tengo tanto ahorrado para subsistir por tantos meses y mientras tanto arranco con este emprendimiento hasta que funcione y sea mi única fuente de ingresos. No todos pueden hacerlo. Cada vida es diferente, cada circunstancia es distinta. Entonces no te sientas mal, acepta la época en la que estés, proyectate a largo plazo, pensalo con tiempo, analizá bien todo, empezá a aprender como yo, que quiero, si fuera por mí, hoy ya quiero empezar a estudiar psicología, pero sé que todavía no es el momento. Así que, ¿qué puedo hacer? Estudiar por mi cuenta. Y así con todo. Implementalo, pensalo, maneja tu mente, empezá a estudiar sobre todos esos temas. Si querés tomar cursos, tomalos. Si querés seguir a personas más de ese estilo y menos a todo este estilo donde te venden estas vidas artificiales, deja de consumir tanto Instagram, TikTok. No pierdas tanto el tiempo en eso, porque se te van horas scrolleando y scrolleando y viendo ahí a ver qué hace este, qué hizo aquel, qué se compró, qué tiene, qué no tiene, cuánto viajó, cómo viajó. No te sirve, no te suma. Preferible que uses ese tiempo para entrar en YouTube, ver videos que te ayuden a crecer, que te ayuden a aprender, buscar resúmenes de libros, si no puedes comprártelos, no tenés ganas de leer, no te gusta, búscate los resúmenes. Eh, Empapate más de eso, rodéate más de eso. Y así vas a empezar a notar la diferencia. Espero que este video les haya servido un montón, que les haya ayudado de algo, que les haya tocado el corazón de alguna forma. Y no olviden suscribirse, que me ayudan un montón. Y bueno, y vamos a empezar a pulir estos diamantes en bruto para que de a poco, siempre vamos a ser imperfectos, pero vamos a mejorar poco a poco, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Chao.